No. This call is now being recorded. Estamos en vivo. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en la última sesión de esta aula abierta que hemos organizado aquí en el Oriente, en la sede del Oriente de la Universidad de Antioquia. Hoy está con nosotros Claudia Fonnegra, que es filósofa del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Hizo varias especializaciones y una maestría en estudios humanísticos en la Universidad de Afid y ahora está haciendo su doctorado en filosofía aquí en el Instituto de Filosofía de la Universidad. Yo quiero, antes de darle la palabra a Claudia, agradecerle al público que nos acompañó durante todo este semestre, agradecerle a Laura Echandía, que es la comunicadora del instituto, por el apoyo que nos prestó para hacer todo este programa, y lo mismo que al profesor coordinador de esta actividad aquí en la sede del instituto, el profesor Felipe Garcés. Entonces, con esto le doy la palabra a Claudia para que nos presente su conferencia. Bien, buenas tardes. También quiero agradecer a Francisco Cortés por la invitación, al profesor Juan Felipe, a Laura por su compañía en todo este proceso y por supuesto a todos los asistentes. Voy a leer un texto, se llama Sendas de la Memoria. En esta conferencia voy a ocuparme de temas, problemas que ustedes han estudiado. Se trata de la pregunta de qué es la memoria, por qué es importante la memoria, quién recuerda, cómo recuerda, qué son los trabajos de la memoria y en qué medida estos ayudan de alguna manera a abrir sendas que posibiliten superar injusticias sociales. Inicio con un epígrafe de Héctor Abad Faciolince que dice: la memoria es un espejo opaco y vuelto añicos, o mejor dicho, está hecha de intemporales conchas de recuerdos desperdigadas sobre una playa de olvidos. Tengo otro epígrafe de Patricia Nieto que dice: compartir el sufrimiento ayuda a iluminar la relación con los demás. Es el primer paso para restaurar la conversación interrumpida por la violencia. Comienzo entonces. Los individuos y las comunidades que han padecido diversas formas de violencia pueden configurar a través de trabajos de la memoria narraciones plurales que permitan comprender y juzgar la profundidad de lo vivido. No se trata de plantear una defensa ciega de la memoria, puesto que el recuerdo intransitivo, el que sirve a la creación de odios y venganzas, al mantenimiento de algunos sectores sociales frente a la exclusión de otros, no puede ser legítimamente defendido. Se trata más bien de reivindicar la importancia de la puesta en diálogo de múltiples relatos del pasado que permitan trazar caminos de denuncias, de señalamientos, de resistencias, pero también de esperanzas y de promesas que permitan sortear las dificultades del presente. El propósito de esta conferencia es realizar una aproximación al concepto de memoria, dando cuenta de sus paradojas, limitaciones y posibilidades. Para ello, presentaremos en primer lugar la relación entre memoria e identidad narrativa. En segundo lugar, daremos cuenta de posibles abusos y usos de la memoria.
En tercer lugar, explicaremos qué son los trabajos de la memoria y, finalmente, analizaremos cómo estos pueden abrir sendas para superar injusticias sociales. Primero, memoria e identidad narrativa. Para Paul Ricoeur, a través de narraciones se pueden construir memorias que posibiliten tanto la construcción de la identidad de un hombre como los hechos que configuran el ethos de una comunidad, dice Ricoeur. En el plano más profundo de las mediaciones simbólicas de la acción, la memoria es incorporada a la construcción de la identidad a través de la función narrativa. Hasta ahí la cita. Esto es así porque a través de la construcción de un relato se pueden llevar al plano lingüístico experiencias vividas en aras de ordenarlas, comprenderlas y darles permanencia. Paul Ricoeur toma de Hannah Arendt la importancia de la narrativa como vía para la construcción de la identidad y, al igual que la pensadora judía, advierte de los peligros de construir visiones esencialistas, desplazando la pregunta ¿quién eres tú?, hacia la pregunta ¿qué eres?, ya que en la primera está en juego la posibilidad de un despliegue creativo de relatos sobre historias de vida, mientras que en la segunda lo que está presente es la solidificación de esquemas axiológicos absolutos desde los que se definen de manera categórica modos de ser. Al igual que para Hannah Arendt, para Ricoeur no es posible definir qué es un hombre, no es posible construir desde una perspectiva esencialista una concepción de lo que sea la humanidad. Lo que nos habla es de la posibilidad de, a través de historias, dar cuenta de quién aparece. Para Ricoeur, la identidad se crea a partir de un proceso frágil en el que la imaginación ocupa un lugar central, ya que es gracias a la imaginación que le es posible a la memoria reconstruir, traer de vuelta imágenes ausentes que permiten evocar e interpretar lo que ha sido, el mundo de la acción y a sus protagonistas. Se trata de la posibilidad de configurar en una trama acontecimientos diversos y heterogéneos. A esto Ricoeur llama concordancia discordante. Entonces, para Ricoeur será muy importante la narrativa porque en el proceso de configurar una trama está en juego la posibilidad de ordenar múltiples experiencias en aras de darles sentido. Para Ricoeur, a través de una memoria activa, se construyen historias que permiten recuperar fragmentos del pasado, lo cual es decisivo para comprender cómo era el mundo, quiénes actuaban en él, cuáles eran sus motivaciones, sus fines, el porqué de sus búsquedas. La memoria responde a las necesidades y preguntas que se formulan desde un presente concreto. Desde esta perspectiva, el pasado no es concebido como algo inmutable y fijo, ya que cada vez que se narra algo, se olvida algo. Es decir, si se privilegia una perspectiva de la mirada del pasado, se olvidan otras. Ricoeur recupera los vocablos griegos mnemé y anamnesis para aproximarse a una interpretación de la memoria. El primer término se refiere al recuerdo privado de lo vivido en forma de afección. Aquí no hay un control consciente del recuerdo, ya que éste, de alguna manera, se padece. El segundo término, en cambio, se refiere a la búsqueda activa de lo que aconteció, la cual puede ser individual o colectiva. A esto que llama rememorar, también lo llama trabajos de la memoria. Entonces tenemos que la memoria puede concebirse pasivamente cuando llega de manera inesperada, pero también es posible hacer esfuerzos para recuperar elementos del pasado que tienden a difuminarse. Ahora bien, Ricoeur no concibe únicamente la memoria como efecto reflexivo propio de una conciencia de sí personal y privada, pero tampoco la memoria está plenamente condicionada por los marcos sociales en los que se inscriben la vida de los hombres. Para Ricoeur, la construcción plural del pasado consiste en una dialéctica entre la conciencia de sí y la presencia de los otros, la cual tiene lugar gracias al lenguaje que le permite al hombre referirse a sí mismo, a los otros y al mundo.
Particularmente, gracias a la posibilidad de configurar historias, tiene lugar tanto la construcción de la memoria personal como de la memoria colectiva. Cito a Riquet. En su fase declarativa, la memoria entra en el ámbito del lenguaje. Una vez expresado, pronunciado, el recuerdo es ya una especie de discurso que el sujeto mantiene consigo mismo. Ahora bien, el pronunciamiento de ese discurso se hace en la lengua común, lo más a menudo en la lengua materna, que es preciso decirlo, es la lengua de otros. Encaminada así hacia la oralidad, la rememoración lo es también hacia el relato, cuya estructura pública es evidente. Sin duda alguna, Riquet reconoce que la memoria surge de un sujeto, pero esta puede permanecer gracias a la presencia de otros. Siguiendo a Halbach, para Riquet va a ser muy importante hablar de marcos sociales de la memoria. Y estos marcos sociales de la memoria son diversos. Estos permiten que ciertos recuerdos pervivan. Y bueno, le va a dar un lugar especial al lenguaje y a la narración, porque para Riquet, gracias a esta, es posible llevar al plano lingüístico la dimensión temporal de nuestra existencia. A partir de lo anterior, podríamos entonces afirmar que la memoria se presenta en una doble vía, esto es, primero, entre la elaboración de recuerdos íntimos y del reconocimiento de que estos están inscritos en marcos sociales que permiten su significación, y segundo, entre el reconocimiento de que las narraciones públicas de la memoria se construyen a partir de iniciativas y experiencias personales. Sobre la importancia de la memoria para la construcción de la identidad personal y colectiva, Todorov escribió, lo cito: sin un sentimiento de identidad propia, nos sentimos amenazados en nuestro ser y paralizados. Esta exigencia de identidad es perfectamente legítima. El individuo necesita saber quién es y a qué grupo pertenece. Hasta ahí la cita de Todorov. Sin embargo, como ya se advirtió, en este proceso de rememorar está implícita la posibilidad de engaños y equívocos, ya que estamos ante una construcción lingüística, cultural, la cual se enfrenta a la paradoja de recuperar lo irrecuperable, el tiempo transcurrido. Tenemos entonces que en la búsqueda de un pasado que ya no es, se pone de manifiesto el carácter contingente de la existencia humana, la fragilidad de su devenir temporal, la inestabilidad de sus procesos de cambio y permanencia, los cuales, si son seleccionados e interpretados de manera parcial y unilateral, pueden ser la base para el establecimiento de poderes ortodoxos y autoritarios. Sobre esto escribe Riquet. Es en la problemática de la identidad donde hay que buscar la causa de la fragilidad de la memoria así manipulada. Para Riquet, se manipula la memoria cuando el hombre, para intentar huir de su condición vulnerable, construye una interpretación sustancialista y fija de su identidad. Se manipula la memoria cuando no se reconocen formas de vida diferentes a las propias, cuando lo desconocido se presenta como hostil. También se manipula la memoria cuando el hombre niega lo vivido, cuando deliberadamente lo encubre, cuando tiene miedo a un pasado violento, cuando apela a heridas reales y simbólicas para afirmar lo propio frente a lo extraño que amenaza la propia existencia. Por el contrario, una visión abierta, dinámica y plural de la memoria tiene lugar cuando ésta es asumida como patrimonio social, sujeto a las observaciones y críticas de múltiples narradores. Desde esta perspectiva, ningún poder oficial puede asumir desde una concepción unilateral la legitimidad de su defensa y difusión. La defensa ciega de la memoria privada o solipsista solo puede ser útil a proyectos ideológicos totalitarios que, como afirma Hannah Arendt, pretenden explicar de manera monista lo que fue, lo que es y lo que será. David Rieff podría estar de acuerdo con Todorov y Riquet
cuando dice que la memoria le permite al hombre reconocerse a sí mismo, orientarse en el mundo que habita, sentirse vinculado a una familia, a tradiciones y costumbres comunitarias. Al respecto, escribe el autor: es evidente que estar desprovisto de memoria es estar desprovisto de un mundo. Tampoco se discute la decisión de los colectivos que quieren recordar a sus propios muertos o exigir el reconocimiento de los sufrimientos causados a quienes los provocaron, o se mantuvieron al margen y nada hicieron para impedirlo. Hacerlo sería recomendar una suerte de mutilación moral y psicológica de proporciones trágicas. Hasta ahí está la música de ella. Sin embargo, Riff asegura que la memoria ha sido un perfecto instrumento de dominación que ha estado al servicio de los más variados intereses ideológicos. Acudiendo a Renan, Riff asegura que los estados modernos apelaron a la voluntad política de autogobernarse, afirmando su unidad como un plebiscito de todos los días, pero también acudieron al pasado mítico de una comunidad, a sus símbolos, a su folclore, a sus ritos, a su lengua, a su literatura, para afirmar la cohesión de un grupo humano por encima de otros. Para el autor, la memoria colectiva se basa en mitos, es imprecisa, usa la historia con fines políticos y la falsea para movilizar sentimientos. Lo cito de nuevo. En otras palabras, la nación elige el mito codificado en el recuerdo por encima de la historia. Hasta ahí la cita. Tenemos entonces que para Riff, los estados modernos construyeron su pasado editando su historia, seleccionando los mitos que les serían útiles para afirmar su unidad. Lo anterior le sirve al autor como ejemplo para afirmar que la memoria colectiva no da cuenta de lo que es, apela a emociones y no al registro juicioso y documentado de un hecho. Por lo tanto, no puede identificarse con la verdad. Lo cito: la realidad es que prácticamente todo tipo de regímenes y partidos políticos se han empeñado en la movilización y manipulación de la memoria colectiva o en su creación. Hasta ahí el autor. A partir de lo anterior, se reivindica una ética del olvido que se desliga del pasado y se ancla en el presente. Ahora bien, en este texto buscamos presentar una defensa de la memoria que no desconozca los peligros de su manipulación e instrumentalización, pero que dé cuenta de sus posibilidades para la reivindicación y reconocimiento de aquellos a quienes se les han vulnerado sus derechos fundamentales. 2. Posibilidades de la memoria, abusos y usos. A propósito de la posibilidad de manipular e instrumentalizar la memoria, Todorov advierte de los abusos que devienen de su sacralización y banalización. Se sacraliza la memoria cuando un evento vivido se inmuniza la crítica, cuando ciegamente se celebra o conmemora. Dice Todorov: la sacralización es por principio una retractación, un alejamiento, una prohibición de tocar, a veces incluso por medio de un nombre, sobre todo si ese nombre es un nombre común como genocidio o totalitarismo. Hasta ahí. Por otra parte, se banaliza la memoria cuando un evento del pasado pierde su importancia, su demanda de comprensión, siendo recordado retóricamente una y otra vez. Dice Todorov: no basta, sin embargo, ponerse en guardia contra los efectos de la sacralización. El proceso inverso es igualmente peligroso, la banalización, en la que los acontecimientos pierden su especificidad en tanto que son asimilados a los del presente. Hasta ahí. De modo que Todorov es enfático al advertir sobre los peligros del abuso de la memoria. Por ello, establece una nueva distinción, contrastando un uso literal con un uso ejemplar. El primero da cuenta de la interpretación llana de los hechos acontecidos, somete el sujeto al pasado y desde este determina inexorablemente el curso del presente. Por lo tanto, este uso de la memoria podría contribuir al fomento de odios y venganzas. El segundo, el ejemplar,
Acude al pasado para iluminar el presente, para encontrar en experiencias concretas una suerte de hilo de Ariadna que ayude a pensar cómo visibilizar y superar conflictos sociales. Cito a Todorov: el uso literal que convierte en insuperable el viejo acontecimiento desemboca al fin de cuentas en el sometimiento del presente al pasado. El uso ejemplar, por el contrario, permite analizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de la injusticia sufridas para luchar contra las que se producen hoy en día y separarse del yo para ir hacia el otro. Hasta ahí Todorov. Riquet retoma esta distinción establecida por Todorov y señala que si el traumatismo remite al pasado, el valor ejemplar orienta al futuro. Lo importante es establecer un uso de la memoria que no excluya ni discrimine. Dice Riquet, la memoria del pasado puede sernos útil si permite el advenimiento de la justicia. Este advenimiento de la justicia consiste para Riquet y Todorov en rescatar del olvido, del silencio o de la manipulación múltiples testimonios sobre un mismo hecho, dando la posibilidad de someterlo al escrutinio crítico y público de la razón. Entonces, para estos dos autores, Riquet y Todorov, una memoria justa es una memoria abierta, dinámica, una memoria sobre la que pueden plantearse diversas interpretaciones, quizás llegar a consensos sobre qué se recuerda y dar paso a la construcción de salidas en los casos aquellos en donde se presentan conflictos sociales. Entonces no estamos hablando de un uso de la memoria ciego, intransitivo, sino de un uso de la memoria abierto a la promesa de poder construir una comunidad donde sea posible la pluralidad humana. Manuel Reyes Mate también le da gran importancia a la reflexión sobre las posibilidades de la memoria. Primero, porque la memoria es una actividad hermenéutica que hace visible lo invisible. Segundo, porque según el autor, la memoria es sinónimo de justicia. Y tercero, porque la memoria exige compromisos sociales y deberes éticos. Veamos. En primer lugar, para explicar la concepción de la memoria como actividad hermenéutica, es necesario señalar que la memoria no es de lo meramente dado, no se reduce a datos objetivos, a cifras, a fechas, a la enumeración y descripción de acontecimientos. La memoria hace posible rastrear e interpretar los signos, las huellas dejadas por el pasado en aras de comprender el presente y plantear promesas para el futuro. En segundo lugar, la memoria como sinónimo de justicia se basa en la idea de que, aquí cito a Reyes Mate, justicia y memoria son indisociables, porque sin memoria de la injusticia no hay justicia posible. Hasta ahí el autor. Reyes Mate critica posturas filosóficas especulativas que estudian la justicia como categoría filosófica ideal que no se ancla en el análisis de eventos concretos, puesto que, según él, solo se puede hablar de justicia nombrando y denunciando experiencias de injusticias históricamente situadas. En tercer lugar, la memoria como compromiso social y deber ético remite a la importancia de fijar la mirada en experiencias sociales dolorosas para así visibilizar injusticias, denunciar su existencia, resistir y buscar acciones políticas incluyentes. No se trata entonces de quedarse detenido melancólicamente en un hecho traumático, puesto que la memoria del sufrimiento no es un fin en sí mismo, esto lo dice Reyes Mate, sino una vía para ir tras la búsqueda de la construcción de una mejor sociedad en la que se corrijan las condiciones que dan lugar a situaciones de dolor y sufrimiento. Tres, los trabajos de la memoria. Para Riquet y Todorov, el hombre, los pueblos, no solo sufren pasivamente traumas personales y conflictos sociales, puesto que pueden ser activos ante ellos. Si esto no ocurre, se puede dar o bien exceso de memoria o bien olvido y desarraigo.
Lo primero tiene lugar cuando se perpetúa el sentimiento de ira que puede resultar de ser víctima de una acción violenta. También cuando el dolor sufrido sirve para fomentar el odio, el poder de hecho y venganzas particulares. Lo segundo puede dar lugar a que un hombre no encuentre un lugar en el mundo y se sustraiga de él, o a que un trauma olvidado retorne una y otra vez. Siguiendo a Freud, Riquet habla de compulsión de repetición, la cual tiene lugar cuando un hombre o un pueblo olvidan un pasado traumático y, por esto, tienden a repetirlo indefinidamente. Estos fenómenos son concebidos como eventos patológicos que solo se podrían superar redireccionando la acción a partir de un trabajo de la memoria, es decir, de una elaboración del pasado que admite el advenimiento de lo desconocido y que abre las puertas al examen crítico de sí a través de las palabras. Sin embargo, hay que tener presente que este trabajo no se realiza de manera sencilla y espontánea, requiere tiempo y elaboración, ya que no se trata únicamente de poner en juego la voluntad de volver al pasado, sino de permitir develar lo que, en ocasiones, el recuerdo encubre. Riquet también recurre a Freud para analizar los trabajos de duelo que posibilitan una vuelta reflexiva al pasado, un trámite o una elaboración simbólica de un dolor sufrido por la pérdida de un objeto amado. Se trata de un proceso necesario para poder asumir las demandas del presente. Extrapolando elementos de la terapia psicoanalítica freudiana al plano social, Riquet asegura que los traumatismos colectivos, las heridas de la memoria colectiva, deben elaborarse. Así que es necesario plantear caminos para dar el paso hacia la configuración de una memoria justa, la cual consiste, según el autor, en la posibilidad que tiene una comunidad de evocar de manera libre y plural el pasado, reconocer sus pérdidas, elaborar públicamente duelos, sanar viejas heridas, darle un nuevo rumbo a las acciones y transformar el presente. En la misma línea argumentativa, Todorov también acude a Freud para estudiar los trabajos de la memoria. Pues bien, cuando un hombre reprime eventos dolorosos del pasado, tiene lugar la enfermedad. Esta se podría atender a través de expediciones por la memoria, de terapias narrativas en las que se busca reconocer el origen de un trauma. Dice Todorov, mientras estuvieron reprimidos, los recuerdos permanecían inactivos e impidían vivir al sujeto. Ahora que fueron recobrados, pueden ser enviados al lugar que les corresponde. Hasta ahí el autor. Se trata de la posibilidad de ir tras los recuerdos para que no impidan al sujeto ser consciente de su presente. Todorov reivindica los trabajos colectivos de la memoria que le permiten a una comunidad elaborar duelos, de modo que no hablamos no someramente literal de la memoria, sino de su apelación como guía para pensar como posible la transformación del dolor. En una comunidad que busque superar conflictos sociales pasados o presentes, es fundamental conocer no solo las versiones oficiales de la historia, sino también las voces de sus múltiples actores, incluso de aquellas que se han buscado reprimir, dice Todorov. Ninguna institución superior dentro del Estado debería poder decir, usted no tiene derecho a buscar por sí mismo la verdad de los hechos. Aquellos que no acepten la versión oficial del pasado serán castigados. Es algo sustancial a la propia vida en democracia. Los individuos y los grupos tienen el derecho de saber y por tanto de conocer y dar a conocer su propia historia. No corresponde al poder central prohibírselo o permitírselo. Hasta ahí todo. A partir de esta construcción plural y pública de la memoria, se presentan resistencias y luchas sociales por el reconocimiento que le apuestan a la supresión de la inequidad social. En este proceso está presente la posibilidad de crear y revisar narraciones diversas, incluso en conflicto, sin buscar simplificar ninguna versión de manera acrítica. 4. Memorias en disputa. En la misma línea argumentativa de Riquet y Todorov, Elizabeth Jekyll habla de la importancia de poner en diálogo perspectivas diferentes de la memoria.
También habla de la construcción de memorias como espacios de luchas sociales que no solo combaten el olvido, sino que enfrentan memorias contra memorias. Estas luchas pueden darse como parte de proyectos democratizadores, como mecanismos de resistencia ante poderes jerárquicos y opresores, como dispositivos para buscar la verdad o como vías para buscar la superación de condiciones de injusticia. En los años de las dictaduras militares en Latinoamérica se impuso como historia oficial relatos que negaban libertades civiles. Se consolidó un discurso anticomunista en el que el ejército se presentaba como salvador de la patria. Se rendía un culto a la disciplina y al honor. La memoria se proyectaba hacia un futuro en el que primaba el éxito económico capitalista y sus teorías de progreso. Frente a estas memorias se erigieron otras memorias rivales y subterráneas que denunciaban la existencia de centros de detenciones ilegales, asesinatos, torturas y desapariciones. Sobre esto escribe Jelly. Las memorias de quienes fueron oprimidos y marginalizados en el extremo, quienes fueron directamente afectados en su integridad física por muertes, desapariciones forzadas, torturas, exilios y encierros, surgen con una doble pretensión, la de dar la versión verdadera, entre comillas, de la historia a partir de su memoria y la de reclamar justicia. En estos momentos, memoria, verdad y justicia parecen confundirse y fusionarse, porque el sentido del pasado sobre el que se está luchando es, en realidad, parte de la demanda de justicia en el presente. Hasta ahí Elizabeth llega. Una vez establecido el tránsito hacia las democracias, comenzaron a construirse comisiones de verdad que pretendían poner fin a los excesos de la violencia estatal. Se trataba de nuevas apuestas por la memoria, principalmente basadas en los relatos de las víctimas, en la búsqueda de su reparación moral y simbólica, y en el propósito pedagógico de aprender del dolor. No obstante, estas apuestas por la memoria también han sido combatidas por razones diversas. Por ejemplo, por no proporcionar políticas reales de reparación a las víctimas, por presentar informes parciales sobre lo ocurrido, por no denunciar contundentemente a los victimarios de la represión o por encubrir estructuras capitalistas que permitieron el auge de las dictaduras. Lo cierto es que en la transición hacia las democracias comenzaron a emerger otras memorias que reclamaban desde la crítica un lugar legítimo en la escena de lo público. Ahora bien, en una sociedad como la colombiana, marcada por la realidad de un conflicto armado de larga duración y sus secuelas, también se ha planteado la importancia de activar el poder de la memoria como vía para reivindicar los derechos de las víctimas que se han visto vulnerados, lo cual constituye un primer paso fundamental, sabemos que no es suficiente, para dar lugar a procesos de justicia restaurativa. Por ejemplo, hasta el 2018, ya sabemos el cambio de dirección, hasta el 2018 el Centro Nacional de Memoria Histórica, antes Grupo de Memoria Histórica, se propuso reconstruir memorias sobre la realidad del conflicto armado. Desde diversos formatos y enfoques se presentaron relatos que daban cuenta del devenir del conflicto armado en Colombia. Particularmente en la introducción al documento Basta Ya, Gonzalo Sánchez escribe: la memoria se afincó en Colombia no como una experiencia del posconflicto, sino como un factor explícito de denuncia y afirmación de diferencias. Es una respuesta militante a la cotidianidad de la guerra y al silencio que se quiso imponer sobre muchas víctimas. La memoria es una expresión de rebeldía frente a la violencia y la impunidad. Se ha convertido en un instrumento para asumir o confrontar el conflicto o para ventilarlo en la escena pública. Hasta ahí Sánchez. Y en el documento Recordar y narrar el conflicto, herramientas para reconstruir memoria histórica, se señala que si se apunta de manera seria a la superación de crisis sociales, se debe fomentar la construcción de memorias colectivas desde múltiples voces que reclaman justicia. Una nueva cita.
La propuesta de construir narrativas nacionales desde las memorias es una herramienta para la reafirmación de las identidades generalmente subvaloradas y perseguidas. Un escenario para el diálogo entre voces que muchas veces se desconocen recíprocamente y a la vez un campo de lucha entre distintas versiones del pasado. La elaboración de relatos históricos, hasta ahora lugar de supresión de las diferencias y los disensos políticos, puede justamente convertirse, mediante estos procesos de diálogo y de disputa, en un escenario de reconocimiento y de posicionamiento de identidades social y culturalmente devaluadas. Hasta ahí. Ahora bien, resulta fundamental insistir en que la memoria no se construye únicamente desde la oficialidad de las instituciones del Estado, las cuales pueden transformarse conforme a intereses particulares. Además, debemos tener presente que para algunas víctimas hay cosas que no se pueden contar. Otras sienten que sus historias particulares se pierden en la explicación objetiva de grandes macrorelatos, los cuales, por exigencias institucionales, deben cerrarse y concluirse. Así se produce la pervivencia de otras narraciones que se resisten a osificarse en la memoria oficial. El deber de la memoria se concibe entonces como imperativo necesario e imposible. De ahí la importancia de abrir el relato a múltiples perspectivas, formatos y posibilidades. Es entonces necesario anotar que, desde memorias locales plurales, desde iniciativas religiosas, desde el arte, la literatura o el cine, se pueden configurar otras memorias que den cuenta del derecho a aparecer. Así que diversas maneras de llevar a cabo el trabajo de la memoria aportan valiosos elementos para reconocer, comprender y juzgar cómo ha sido el conflicto armado en Colombia. Como señala Judith Nieto, el intento de volver al pasado por el camino de la memoria no es una suerte de castigo. Puede hacerse con el ansias de instalarnos en él bajo una condición, voy a volver a leer la cita. El intento de volver al pasado por el camino de la memoria no es una suerte de castigo. Puede hacerse no con el ansia de instalarnos en él bajo una condición obsesiva que imposibilite su comprensión, sino con la pretensión de reparar en él y desde él un presente que merece ser asistido y construido con la capacidad de elaborar los duelos propios y ajenos, pues olvidar no suspende en nada lo ya ocurrido, ni erosiona el peso del pretérito. Tenemos entonces el trabajo de la memoria, hasta ahí la cita de Judith Nieto. Tenemos entonces que el trabajo de la memoria, aunque trate de recuperar hechos dolorosos, aunque se presente como espacio de luchas simbólicas que deben negociarse, ofrece caminos para visibilizar contradicciones sociales, para resistir, para buscar restaurar formas de vida comunitarias, para pensarnos más y mejor, y por qué no, para buscar reconciliarnos. Entonces, antes de terminar, quiero leer un poema de Freddy Yesset. El poema se llama Carta al hombre que asesinó a mi hijo. Dice así el poema: todas mis noches, oración tras oración, te deseé la sangre más negra. Dije piedra, dije mercurio, dije lobo, dije árbol podrido en tu corazón. Maldije las manos de tu madre que le dio horma a tu cuerpo con esperanza. Maldije a la mujer que te amó creyendo que era amor. Maldije a la partera que te salvó de ser ángel, de ser miel, de ser boca tierna. Lejos de mi lengua lancé el pueblo de calles empedradas que te vio correr, al país que te dio un nombre y este derecho de triturarnos y hacernos olvido. Encadenada a tu odio, te profesé todo mi amor y te profesé todo mi vacío. Soñaba con tu rostro bajo mis uñas, soñaba que me soñabas mirándote en silencio, soñaba que la lluvia golpeaba tu ventana con vísceras de cordero. Pero cuando la zozobra me quebraba los huesos, la vida te puso frente a mis ojos. No podía creerlo. En tu joven rostro vi el rostro de mi hijo. En tu mirada perdida vi su última mirada.
en tu cabello revuelto, vi su grito llegando alegre de la escuela, con los perros y con el hambre. Ahora que buscas en el fondo turbio del estanque una moneda, ahora que añoras entre las hierbas otro nacimiento, ahora que tus manos heridas se niegan a herir, dime, contesta a este marco sin fotografía, a esta bicicleta abandonada, a este tigre muerto que es tu país. ¿Quieres mi perdón? ¿De qué te salva él? ¿Qué destruye? ¿Qué levanta? ¿Qué esconde bajo los álamos olvidados? ¿Servirá de algo que limpie la sangre de mi hijo de tus manos? El perdón duele. Sale del estiércol, vuela por encima de nuestras cabezas, perfuma, mas no termina de lavar nuestras naranjas ensangrentadas. En medio del pan duro y los ácidos más crueles, te perdono, pequeño huérfano. Te perdono y me libero de tus alambres. Te perdono y desanudo tus púas más hirientes. Dime tan solo una última palabra. Dime bajo qué piedra debo buscar su nombre. Dime en el fondo de qué río debo cantar su melodía. Dime entre las hierbas envenenadas en qué corazón debo escarbar. Tú y yo somos dos cuerpos que se miran sin consuelo. Tú y yo somos este jardín de los desaparecidos, este amor violento. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tu interesante conferencia. El asunto es que no hay preguntas. Y si no hay preguntas, no habrá respuestas. Es probable. Entonces yo creo que vamos a terminar hoy así. Y pues te agradezco de nuevo por haber presentado esta conferencia en este ciclo y aprovecho para desearte una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, hay que buscar una suerte de reconciliación nacional. Claro. Bueno. Bueno, feliz tarde entonces. Gracias.